El último tren de la línea 12. Mi nombre es Alejandro Navarro, periodista independiente con una decena de artículos publicados sobre temas que otros prefieren evitar. Mis investigaciones suelen enfocarse en lo inexplicable, lo que la gente susurra pero nunca confirma. Por eso, cuando comenzaron a circular historias sobre la línea 12 del metro de la Ciudad de México, supe que tenía que investigarlas. Algo en esos relatos, trenes que desaparecían, pasajeros que nunca llegaban a su destino y sonidos inhumanos en los túneles. Despertó mi curiosidad y, lo admito, un temor que no quería reconocer. La línea 12 siempre ha estado envuelta en controversias desde su inauguración. Problemas técnicos, paros inesperados y tragedias han dejado una mancha oscura en su historia. Pero los rumores recientes eran diferentes. No hablaban de fallos estructurales o negligencia. Había algo más, algo que parecía desafiar las leyes de la razón. Personas que viajaban tarde por la noche afirmaban escuchar lamentos que parecían surgir de las entrañas mismas del túnel. Otros decían que un tren fantasma recorría la ruta en horas intempestivas, recogiendo pasajeros que nunca llegaban a su destino. Una mañana de octubre, armado con mi grabadora, libreta y una cámara, decidí tomar el primer tren hacia el epicentro de estos misterios. Mi plan era sencillo: entrevistar a usuarios y empleados del metro, recopilar sus relatos y, si era posible, tomar el último tren de la noche, donde decían que ocurrían las cosas más extrañas. No tenía idea de que lo que iba a encontrar cambiaría mi vida para siempre. La investigación comenzó en la estación Atlalilco, una de las principales conexiones de la línea 12. La estación estaba tan llena como siempre, con un flujo interminable de personas que se movían como un río de cuerpos. Me dirigí al jefe de estación, un hombre en sus 50s llamado José Ramírez, que accedió a hablar conmigo en su pequeña oficina. «No sé si quiera hablar de esto, joven», dijo mientras miraba por encima de su hombro, como si alguien pudiera estar escuchando. «Pero si estás buscando historias extrañas, deberías hablar con los conductores. Ellos son los que ven y escuchan cosas». «¿Qué cosas?», le pregunté, intentando ocultar mi ansiedad. «Cosas que no tienen explicación», respondió bajando la voz. «Algunos dicen que han visto personas subir al tren y desaparecer antes de la siguiente estación. Otros han escuchado gritos, pero nunca encuentran a nadie». «¿Y qué hay del último tren? ¿Es cierto lo que dicen?». Ramírez tardó unos segundos en responder. Sus ojos parecían perderse en algún recuerdo oscuro. «No es un tren normal. Nadie sabe de dónde viene o a dónde va realmente. Los conductores que lo han manejado, bueno, mejor que ellos te lo cuenten». Tomé sus palabras como una invitación y me dispuse a hablar con los conductores. Encontré a uno, un hombre de mediana edad llamado Arturo, que había trabajado en la línea 12 desde su inauguración. Al principio, se mostró reacio, pero después de insistirle y asegurarle que no mencionaría su nombre en mi artículo, comenzó a hablar. «Es difícil de explicar», dijo Arturo mientras se encendía un cigarro en la salida de emergencia. «El último tren no siempre aparece, pero cuando lo hace, es mejor que nadie suba. Una vez tuve que conducirlo. Fue hace 2 años. ¿Qué sucedió?». Arturo tragó saliva y desvió la mirada. Al principio todo parecía normal, pero al entrar al túnel entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera, algo cambió. Las luces comenzaron a parpadear, y el tablero mostraba lecturas que no tenían sentido. Luego, vi algo en las vías. Era como una figura humana, pero no se movía. Frené el tren, pero cuando miré de nuevo, no había nadie. Tomé notas mientras Arturo hablaba, intentando procesar lo que estaba escuchando. Sus manos temblaban ligeramente, y cada palabra que pronunciaba parecía drenarlo. El problema no fue solo lo que vi. Cuando llegué a la siguiente estación, la cabina estaba vacía. Los pasajeros habían desaparecido, y nunca volvieron a encontrarlos. Una sensación de frialdad recorrió mi cuerpo.
Era evidente que Arturo no estaba inventando nada. El miedo en sus ojos era real. Esa noche decidí quedarme hasta el último tren. Cuando el reloj marcó las 11:30 de la noche me subí al vagón en Tláhuac, decidido a descubrir la verdad. Apenas había unas cuantas personas en el tren, y el silencio era inquietante. A medida que avanzábamos, las estaciones parecían alargarse más de lo normal. Mi corazón latía con fuerza cuando entramos al túnel entre Zapotitlán y Nopalera. De repente, las luces comenzaron a parpadear, justo como Arturo había descrito. Saqué mi grabadora y comencé a registrar todo. Entonces lo vi, una figura al final del vagón. Parecía un hombre, pero su rostro era extrañamente borroso, como si no perteneciera a este mundo. Intenté acercarme, pero cuando parpadeé, había desaparecido. Fue entonces cuando escuché los gritos. Venían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El tren se detuvo de golpe y las puertas se abrieron en un lugar que no era una estación. Frente a mí solo había oscuridad, una oscuridad tan densa que parecía viva. Decidí bajar, a pesar del pánico que me envolvía. Apenas puse un pie fuera del tren, las puertas se cerraron detrás de mí y el tren desapareció en la nada. Estaba solo en ese lugar imposible, con el eco de los gritos resonando a mi alrededor. Intenté caminar, pero la oscuridad parecía moverse conmigo, susurrando cosas que no podía entender. Fue entonces cuando lo vi. Un grupo de personas, de pie en silencio, con expresiones vacías. Sus ojos estaban fijos en mí, y de repente entendí que no estaban vivos. Corrí sin mirar atrás, siguiendo un tenue resplandor a lo lejos. Cuando finalmente llegó a la luz, me encontré de nuevo en la estación Tláhuac. El reloj marcaba las 5 de la mañana, pero lo que había vivido parecía haber durado solo minutos. Desde ese día, nunca volví a subir a la línea 12. Las grabaciones que hice estaban llenas de interferencias, y las fotos solo mostraban vagones vacíos. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esas figuras y escucho esos gritos. Y no puedo evitar preguntarme, ¿qué es realmente el último tren de la línea 12? La mujer en el andén vacío. Mi nombre es Daniel Estrada. Tengo 38 años. Soy periodista independiente en la Ciudad de México, y mi especialidad siempre han sido las historias que nadie quiere contar. Desde hace una década, me he dedicado a investigar los misterios urbanos que pululan en los rincones más oscuros de esta ciudad. Pero, de todas las historias que he documentado, ninguna me ha marcado tanto como esta. Antes de adentrarme en los detalles, quiero que sepan un poco sobre mí. Vivo en un pequeño departamento en la colonia Narvarte con mi esposa, Ana, y mi hija, Valeria, de 7 años. Ellas son mi motor y mi refugio. Siempre he creído que mientras tenga a mi familia, puedo enfrentar cualquier cosa. Pero después de lo que experimenté investigando en la línea 12 del metro, esa confianza se tambaleó. Todo comenzó una tarde gris de octubre. Había recibido un mensaje anónimo en mi correo electrónico. El remitente, que firmaba simplemente como un testigo, hablaba de extraños sucesos en una estación abandonada de la línea 12. Decía que, a altas horas de la noche, había visto a una mujer vestida de blanco en el andén vacío. Lo más perturbador era que la mujer parecía desvanecerse cuando intentaba acercarse. Al principio, lo tomé como una más de las muchas leyendas urbanas que rodean al metro de la Ciudad de México. Pero algo en el tono del mensaje me intrigó. Había un miedo genuino en esas palabras, una desesperación que no podía ignorar. Decidí investigar. Esa misma noche, me dirigí a la estación Periférico Oriente, una de las menos transitadas de la línea 12. Llegué justo antes de la medianoche, cuando el último tren había pasado y el lugar quedaba casi desierto. Solo unos pocos trabajadores de mantenimiento caminaban por los pasillos. El silencio era tan denso que podía escuchar el eco de mis propios pasos. Llevaba conmigo mi libreta de apuntes, una linterna y una grabadora de voz. La estación tenía una atmósfera opresiva,
Las luces parpadeaban de manera intermitente y el aire estaba cargado de una humedad que calaba los huesos. Bajé al andén y me senté en una de las bancas, esperando. Mientras esperaba, me dedicé a observar. Las paredes del andén estaban cubiertas de grafitis y manchas de humedad que parecían formar figuras extrañas. En algunos momentos, juraría haber escuchado un leve murmullo, pero al girarme, no había nadie. Encendí mi grabadora y empecé a documentar. Estoy en la estación Periférico Oriente, línea 12 del metro de la Ciudad de México. Son las 12:15 de la madrugada y el lugar está desierto. Estoy aquí para investigar los rumores sobre una mujer que aparece en el andén vacío. Pasaron 20 minutos sin que ocurriera nada fuera de lo común. Comencé a preguntarme si todo había sido una pérdida de tiempo. Pero justo cuando estaba a punto de recoger mis cosas, un sonido distante me congeló. Era un leve lamento, casi imperceptible, proveniente del túnel. Apagué mi linterna y me acerqué al borde del andén, tratando de enfocar mi vista en la oscuridad del túnel. El lamento se hizo más claro, seguido de lo que parecían ser pasos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mientras mi mente intentaba racionalizar lo que estaba ocurriendo. Tal vez era un trabajador de mantenimiento, me dije, pero una parte de mí sabía que no era así. De repente, una figura emergió de la penumbra. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco. Su rostro estaba parcialmente cubierto por su cabello oscuro y caminaba descalza por las vías del tren. Cada paso que daba resonaba en el túnel como un eco inquietante. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La mujer parecía no percatarse de mi presencia, o al menos eso creí al principio. Decidí tomar mi cámara y capturar lo que estaba viendo. Cuando encendí la linterna para iluminar mejor, la figura se detuvo en seco. Levantó la cabeza y por primera vez pude ver su rostro. No era humano. Sus ojos eran dos cuencas oscuras y su piel, pálida y agrietada, parecía al borde de desmoronarse. Su boca, torcida en una mueca imposible, dejaba escapar un sonido que no puedo describir con palabras. Fue en ese momento que supe que no estaba frente a algo explicable. Retrocedí un paso, casi perdiendo el equilibrio, mientras la figura comenzaba a avanzar hacia mí. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener la linterna. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una mezcla de terror y desconcierto que nunca había sentido antes. De repente, las luces de la estación se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. El sonido de sus pasos se hacía cada vez más fuerte, más cercano. No sabía qué hacer. En mi desesperación, saqué mi grabadora y comencé a hablar. Esto no es una leyenda urbana. Lo que estoy viendo no tiene explicación. Si alguien encuentra esta grabación, por favor, díganle a mi esposa y a mi hija que las amo. Justo cuando sentí que la figura estaba a unos pasos de mí, las luces se encendieron de golpe. Miré a mi alrededor y no había rastro de ella. El andén estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. En el suelo, justo donde la figura se había detenido, encontré un viejo collar con un dije de plata. Lo recogí, sintiendo un escalofrío recorrerme al tocarlo. No pude quedarme más tiempo. Salí de la estación lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, Ana notó que algo estaba mal. Le conté una versión resumida de lo que había ocurrido, omitiendo los detalles más perturbadores. Desde esa noche, he tenido pesadillas recurrentes, y el collar sigue en mi escritorio, como un recordatorio de que algunas historias son mejores si nunca se cuentan. Si estás escuchando esto, ten cuidado en la línea 12. Algunas cosas deberían quedarse en el olvido. El último tren de la línea 12. Hola a todos, mi nombre es Emiliano Vargas. Tengo 35 años, soy mexicano y vivo en la Ciudad de México con mi esposa, Laura, y mi hijo, Mateo, que tiene apenas 6 años.
Hoy quiero compartir con ustedes algo que cambió mi vida para siempre. Desde que ocurrió, mi familia está preocupada por mí, y no los culpo. Ya no soy el mismo de antes. Antes de empezar, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de escucharme. Soy una persona sencilla. Trabajaba como empleado en una empresa de logística antes de que me dieran de baja por lo que consideraron una pérdida de estabilidad emocional. Si soy honesto, no les guardo rencor. Después de lo que me pasó, no podía concentrarme en nada, y cada vez que cerraba los ojos, volvía a revivir esa noche. Siempre he sido alguien curioso, lo admito. Me gusta explorar, descubrir historias que otros prefieren ignorar. Fue esa curiosidad la que me llevó a tomar una decisión que cambiaría mi vida. Todo empezó una noche de octubre, cuando decidí investigar los extraños sucesos de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Había escuchado rumores sobre ese tren, historias que sonaban como leyendas urbanas, pasajeros que no llegaban a su destino, vagones que recorrían túneles sin conductor y gritos que parecían surgir de las profundidades. Lo que van a escuchar no es un cuento inventado para asustar a nadie. Es mi historia, tal como la viví. No busco fama ni dinero, solo necesito desahogarme y tal vez advertirles que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Ahora sí, acompáñenme en este relato que empezó como una noche normal y terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. Esa noche, salí de casa después de cenar con mi familia. Laura había preparado su famoso guiso de pollo con mole, uno de mis favoritos. Mateo estaba emocionado porque el día siguiente iríamos juntos al parque. Todo era normal, una noche como cualquier otra, y no tenía idea de que esa rutina se rompería para siempre. Mi plan era simple: tomar el último tren de la línea 12 desde Tláhuac y recorrer el trayecto completo hasta Mixcoac. Quería comprobar si los rumores eran ciertos, grabar todo y regresar a casa con una buena historia para compartir. Soy fanático de los misterios y los relatos urbanos, pero nunca imaginé que me convertiría en parte de uno. Llegué a la estación Tláhuac poco después de las 11 de la noche. La estación estaba casi vacía, salvo por un par de trabajadores de mantenimiento y algunos pasajeros rezagados que parecían tan cansados como yo. La atmósfera era extraña, como si algo invisible pesara en el aire, pero no le di importancia. Me acomodé en un banco, saqué mi teléfono y empecé a grabar. Aquí estoy en la estación Tláhuac, esperando el último tren de la noche. Dicen que cosas extrañas pasan en este trayecto, y voy a averiguar si es verdad. Acompáñenme en esta aventura. No había terminado de hablar cuando sentí un leve temblor bajo mis pies. Era el tren acercándose. Guardé el teléfono y me puse de pie, listo para abordar. Cuando el tren llegó, me di cuenta de algo extraño. Los vagones estaban completamente vacíos. Ni un solo pasajero. Pensé que era normal, dada la hora, así que subí sin dudarlo. Me senté cerca de una ventana y saqué mi libreta para tomar notas. El tren arrancó con un leve chirrido y los túneles oscuros comenzaron a envolverme. Al principio, todo era tranquilo. El sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles era lo único que rompía el silencio. Pero a medida que avanzábamos, algo empezó a cambiar. Las luces del vagón parpadearon un par de veces, algo que no me pareció fuera de lo común. Sin embargo, un frío repentino recorrió el lugar, como si una corriente helada hubiera atravesado el tren. Miré alrededor, pero seguía estando solo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un leve golpeteo, como si algo estuviera arrastrándose por el techo del vagón. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Traté de calmarme, diciéndome que probablemente era un ruido mecánico, pero el sonido no se detuvo. Seguía allí, acompañándome mientras el tren avanzaba por los interminables túneles. Entonces, sin previo aviso, el tren se detuvo bruscamente. Las luces parpadearon una vez más y se apagaron por completo, sumergiendo el vagón en una oscuridad absoluta.
Mi respiración se aceleró mientras trataba de mantener la calma. Esto es parte del sistema, me dije. Pronto arrancará de nuevo. Pero los segundos pasaban y el tren seguía inmóvil. Fue entonces cuando escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Un leve murmullo, como si alguien estuviera hablando en la distancia. No entendía las palabras, pero la intención era clara. No estaba solo.